Cuando llegaron a Bucha, prepararon el escenario para el terror que definiría la guerra en Ucrania. Los soldados conocidos como los carniceros de Bucha se descontrolaron, matando civiles y mostrando que Rusia no quería seguir las reglas de enfrentamiento. Los crímenes de guerra comenzaron temprano y Ucrania juró venganza. Ahora esa venganza ha llegado. Los carniceros de Bucha de Rusia acaban de ser masacrados. Ucrania finalmente entregó justicia tras años de espera. Estas son bajas históricas. Los carniceros de Bucha han sido erradicados y ahora Ucrania podría tener en la mira un objetivo aún más grande mientras continúa su campaña para llevar ante la justicia a las bestias que masacraron a tantos en Bucha. El 30 de mayo, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, el notorio Robert Brovdi, informó que Ucrania había realizado un asombroso ataque contra los campos de entrenamiento y campamentos militares utilizados por el Tercer y 36º Ejércitos Combinados de Rusia. La operación nocturna con drones, que ocurrió solo unas horas antes de la revelación de Brovdi, fue otro ejemplo de cómo la campaña de alcance medio que Ucrania lanzó en 2026 está resultando más efectiva de lo que Putin jamás imaginó posible. El verdadero titular del ataque habría alegrado a cualquier ucraniano que recuerde los horrores causados por las fuerzas de Putin al inicio de la invasión. Ucrania no solo atacó campos de entrenamiento el 30 de mayo, también atacaron posiciones de la 64ª Brigada Motorizada de Fusileros de Rusia. Para quienes no lo sepan, esta es la misma brigada que entró en Bucha y cometió múltiples atrocidades contra civiles ucranianos. Y Brovdi tenía mucho que decir sobre quienes él y muchos compatriotas consideran de los más irredimibles en las filas de Rusia. Lo más bajo de lo bajo, la 64ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados del 35º Ejército, que causó estragos en Bucha en 2022, fue golpeada. Rugió Brovdi. En cuanto a cómo, Pravda tiene los detalles. El medio informa que Ucrania desplegó la 414ª Brigada Separada de los Bardos Magiares, conocida como Brovdi, contra los carniceros. Esa unidad se unió al 413 Regimiento de Asalto Separado para acabar con los carniceros de Bucha. Ambas unidades coordinaron su asalto mediante el Centro de Ataque Profundo de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, creado en abril por Ucrania para organizar la creciente campaña de ataques de alcance medio contra Rusia. La idea es adoptar un enfoque sistemático para estos ataques y asegurar que las distintas unidades cooperen para causar el mayor daño al identificar un objetivo. Eso es precisamente lo que ocurrió durante la noche del 29 de mayo y en las primeras horas del 30 de mayo. Las unidades colaboradoras de Ucrania lograron un total de 21 impactos confirmados contra objetivos rusos durante una noche de ataques que devastó a los ocupantes rusos. Pero lo más destacado de la noche fue el ataque contra los carniceros de Bucha, y no cabe duda de que Ucrania hizo precisamente lo que afirmó haber hecho. ¿Cómo lo sabemos? Las imágenes lo muestran todo. Publicado en Facebook por Brovdi, el video muestra clips de drones acercándose a la guarida de la 64ª Brigada Gusano, según el comandante de Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Varias veces vemos lo mismo. Un dron se dirige a su objetivo y luego logra un impacto directo. Con cada dron que sigue, vemos los resultados de los que vinieron antes. Incendios masivos se han desatado en el área objetivo, enviando humo al cielo. Los drones de Ucrania navegan entre las llamas para encontrar objetivos que aún no están ardiendo y se aseguran de que eso cambie. Impacto tras impacto es registrado. Los drones de Ucrania crearon un infierno ineludible. No puede haber mejor justicia para los carniceros de Bucha. Se regodearon en los horrores que crearon. Ahora han sido reducidos a cenizas por llamas tan intensas que debieron sentirse como el infierno. Ucrania sigue analizando las grabaciones de sus drones para saber el daño causado a los carniceros de Bucha y a los campos de entrenamiento mencionados. Ya se tienen algunas de las primeras cifras. Hasta ahora, Ucrania ha confirmado 31 bajas entre el personal de la 64ª Brigada rusa. 9 de los carniceros de Bucha están muertos. Otros 9 han resultado heridos, aunque no sabemos qué tan graves son las heridas. Se desconoce actualmente el paradero de los otros 13 carniceros de Bucha. Aún quedan grabaciones por ver y venganzas por reportar. Es probable que varios de los 13 carniceros de Bucha, y quizá algunos más, también hayan muerto. Brovdi ciertamente lo cree así. Lo más probable es que estas cifras estén significativamente subestimadas, informa Brovdi. Seguramente ese será el caso, ya que Ucrania no ha publicado cifras de bajas por sus ataques contra los 2 sitios de entrenamiento que mencionamos antes en el video. Sin embargo, Brovdi también sugiere que más carniceros arden. Eso no sería sorpresa.
De 21 ataques de Ucrania el 30 de mayo, 8 fueron dirigidos a la guarida del gusano. Los incendios no engañan. Si algún soldado seguía en esa guarida cuando Ucrania atacó, casi seguro fue baja. Hubo otros ataques mencionados también. El ataque ucraniano al tercer ejército ruso impactó el campo de entrenamiento Priyokis-Banka en Luhansk, a unos 70 kilómetros del frente, reporta Pravda. El campo de entrenamiento del 36º Ejército, usado por los carniceros de Bucha, está en la ocupada Zaporilla, a unos 100 kilómetros del frente. Ucrania también atacó una instalación de almacenamiento de gas en la ciudad de Yenakiyevka, en la ocupada Donetsk. Y para rematar, Ucrania también atacó la logística rusa tanto en Donetsk como en Lugansk, demostrando cómo Ucrania siempre se enfocará en debilitar al ejército ruso, incluso cuando tiene la venganza en mente. Esta es la campaña de ataques de alcance medio de Ucrania, que ha causado estragos entre los ocupantes rusos. La guerra en Ucrania cambió tras la incorporación de drones de alcance medio al arsenal ucraniano. Últimamente, los drones de Ucrania solo han operado a profundidad táctica limitada. Tenía drones de largo alcance que podían entrar cientos de kilómetros en Rusia, pero normalmente no se usaban en territorios ocupados. Eran demasiado valiosos, pues el daño que podían causar a la maquinaria de guerra rusa, incluidas refinerías y objetivos industriales, superaba el beneficio de usarlos en la retaguardia cercana. Más allá de eso, Ucrania tenía drones FPV, que normalmente operaban en un rango de 10 a 25 kilómetros. En 2026 todo eso ha cambiado. Ahora Ucrania tiene drones que son rentables y pueden atacar objetivos en un rango de 30 a aproximadamente 200 kilómetros desde las líneas del frente. Esto abre muchos nuevos objetivos, desde centros de mando rusos que controlan los asaltos hasta infraestructura logística y, como el 30 de mayo, concentraciones de tropas. UNN dice que los nuevos drones medianos están permitiendo a Ucrania crear una nueva zona de destrucción que se extiende más allá de cualquier cosa que se haya creado antes. Los carniceros de Bucha quedaron en una de esas zonas de destrucción. Putin se preocupará más por el impacto psicológico en sus tropas tras el ataque exitoso de Ucrania, que por perder a algunos de sus criminales de guerra favoritos. Los carniceros de Bucha estaban lejos del frente en Zaporilla y se creía que estaban a salvo, como otros soldados que Rusia pone detrás del frente. La seguridad ya no está garantizada. Ahora, cualquier soldado a menos de 200 kilómetros del frente sabe que el infierno que mató a al menos 9 carniceros de Bucha puede alcanzarlos en cualquier momento. No sabrán cuándo llegará. Sus defensas aéreas no lo detendrán. Los secuaces de Putin en territorios ocupados sabrán que Ucrania puede alcanzarlos. Ese tipo de terror es único en la guerra de Ucrania. Los carniceros de Bucha merecen ese terror y más. Cuando arrasaron Bucha, de donde toman su nombre, infligieron horrores que no tienen cabida en una guerra moderna. Estos horrores hacen que el ataque de represalia ucraniano del 30 de mayo sea tan importante. Ucrania esperó, buscó y una vez que encontró a los carniceros, hizo justicia. ¿Pero justicia por qué exactamente? Hemos sugerido antes lo que hicieron los carniceros de Bucha para merecer su destino, pero pronto revelaremos cuán terribles fueron sus actos. Pero antes de hacerlo, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón y así podrás ver más videos como este. El 4 de marzo de 2022, las fuerzas rusas que intentaban avanzar hacia Kiev durante las primeras semanas de la supuesta operación militar especial de Putin llegaron a la ciudad de Bucha. Esa ciudad habría sido clave si la invasión rusa hubiera salido como se planeó. Ubicada a 30 kilómetros al noroeste de Kiev, Bucha pudo haber dado a las fuerzas rusas una ruta hacia la capital de Ucrania. Entre el 4 y el 31 de marzo de 2022, Bucha estuvo ocupada. A inicios de abril de 2022, los soldados rusos se retiraron cuando Ucrania hizo retroceder a la invasión rusa. En abril, se revelaron los horrores cometidos por los carniceros de Bucha. Investigadores de Human Rights Watch pasaron una semana en la ciudad detallando sus hallazgos. Se descubrió amplia evidencia de la ejecución sumaria ilegal de decenas de civiles, así como evidencia de tortura, desapariciones forzadas y otros crímenes de guerra. En Bucha, casi todo es escena del crimen y la muerte parece estar en todos lados. La evidencia indica que las fuerzas rusas que ocuparon Bucha mostraron desprecio y falta de respeto por la vida de los civiles y los principios más fundamentales de las leyes de la guerra, dijo Richard Weir, quien es uno de esos investigadores en ese momento. Poco después, las cifras revelaron la verdadera magnitud de la matanza. Ruslan Kravchenko,
quien es el fiscal regional principal en Bucha, le dijo a Human Rights Watch que se habían descubierto 278 cuerpos en su ciudad tras la retirada de las fuerzas rusas. Pocos de esos cuerpos eran de soldados. La mayoría de los muertos eran civiles y Ruslan Kravchenko esperaba hallar más tras su anuncio del 15 de abril. Informes posteriores, incluido uno de PBS Frontline, revelaron que Rusia intentó realizar lo que el medio describió como una operación de limpieza en la ciudad. Muchos de los fallecidos estaban en listas hechas por inteligencia rusa. Los combatientes voluntarios y cualquier persona sospechosa de ayudar a los soldados de Ucrania eran objetivos. Los carniceros de Bucha iban de puerta en puerta haciendo preguntas. Si alguien no pasaba la prueba, lo arrastraban para torturarlo y, en muchos casos, ejecutarlo. No se trataba de una unidad militar que se hubiera desbocado por la guerra. Fue algo calculado, planeado. Erradicación sistemática de personas que Rusia consideraba, aunque a veces sin certeza, como amenazas. La calle Yablonskaya fue el sitio de gran parte del horror en Bucha. Tras el ataque ruso, casi 40 cuerpos fueron apilados en esa calle, y muchos de los fallecidos sufrieron interrogatorios brutales en un edificio de oficinas sin distintivos de esa misma calle. Años después, en junio de 2025, aparecieron imágenes de cómo los carniceros de Bucha elegían a sus víctimas. Publicado por Radio Free Europe, Radio Liberty, el video muestra a soldados rusos merodeando por las calles. Vemos rifles apuntando a civiles, personas siendo llevadas con las manos en la nuca. Los soldados rusos patean a los que llevan. No vemos lo peor de lo que hizo Rusia, pero vemos suficiente. Bucha se convirtió en un monumento al mal que Putin quiso infligir a Ucrania, y naturalmente hubo una ola de indignación. A finales de abril de 2022, fiscales ucranianos presentaron los primeros cargos contra Rusia por la masacre en Bucha. 10 soldados rusos fueron acusados de crímenes como saqueo, tortura y asesinato. Todos eran miembros de la 64ª Brigada, separada de fusileros motorizados, que tuvo un encuentro cercano y personal con los drones ucranianos el 30 de mayo. Se presentaron más cargos. Algunos soldados rusos implicados en la masacre desarrollaron conciencia y admitieron sus crímenes. Un soldado llamado Nikolai Katushev fue entrevistado por las autoridades ucranianas. Dijo que disparó a un civil porque se lo ordenaron. A quienes vestían de negro los considerábamos enemigos y les disparábamos al verlos. Quizá existía una lista de personas que Rusia quería eliminar, pero esta confesión muestra que una unidad recibió la orden de matar a cualquiera que encajara en una descripción vaga. Kasashev pudo haber sido capturado, pero fue uno de los pocos. Investigadores en Bucha identificaron unos 8.000 presuntos casos de crímenes de guerra durante el mes que Rusia ocupó la ciudad hasta finales de abril de 2022. Muchos eran de la 64ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados, pero Ucrania sabía que era poco probable juzgarlos por medios tradicionales. Putin no tenía ninguna intención de castigar a sus soldados. Varios recibieron medallas por sus acciones, ya que Putin elogió a la 64ª por su heroísmo y valentía. Aún es poco probable juzgar a la mayoría de los carniceros de Bucha. Ucrania sabe a quién busca. Publicó fotos y nombres de muchos responsables de los crímenes atroces en Bucha. Rusia protege a sus criminales de guerra, incluido Putin. Hasta hace poco, esa protección era mantener a esos criminales lejos del frente para evitar que los alcanzaran los drones de Ucrania. El 30 de mayo lo cambió todo para los carniceros de Bucha. Estos torturadores y asesinos saben que nunca estarán a salvo de la ira de Ucrania, sin importar dónde se oculten. Si la justicia no puede impartirse a través de los tribunales, Ucrania ha decidido tomar el asunto en sus propias manos. Aunque el 30 de mayo fue uno de los ataques más impresionantes contra los carniceros de Bucha, no fue el único. Poco a poco, pero con seguridad, Ucrania está trabajando para hacer que todos los involucrados en la masacre de Bucha paguen lo que se han ganado. Los ataques anteriores de Ucrania fueron mucho menores que el del 30 de mayo, aunque efectivos para eliminar carniceros y enviar mensajes a los sobrevivientes. A fines de agosto de 2025, Ucrania eliminó a 3 carniceros de Bucha al atacar a 6 soldados rusos que buscaban refugio en la Luhansk ocupada. 3 soldados murieron en el ataque. Los 6 fueron identificados como implicados en los crímenes de guerra de Bucha 3 años antes. El ataque pareció más un asesinato que un golpe militar. Una detonación en el estacionamiento del edificio, donde los 6 se escondían, fue lo que mató a 3 de ellos, lo que sugiere que hubo un elemento de sabotaje detrás de las líneas enemigas. Avanzando rápido hasta finales de abril, Ucrania llevó a cabo otro intento de asesinato. Esta vez, una bomba colocada en la región de Khabarovsk, en Rusia, mató a 1 y dejó a 7 heridos. Los detalles disponibles indican que el ataque ocurrió en un cuartel militar cerrado,
lo que sugiere que Ucrania tenía un infiltrado y que la víctima era teniente coronel. Sin embargo, el hombre muerto no era el objetivo real. CNN dice que blogueros militares rusos creen que Ucrania buscaba al general Asadbek Amurbaikov. Estaba al mando de la 64ª cuando cometió atrocidades en Bucher. Amurbaikov tuvo suerte. La bomba que iba dirigida a él mató a un subordinado, pero ahora está advertido. Ucrania sabe quién es y a dónde va. Ya sea con bomba o dron de largo alcance, piensa eliminar a Amurbaikov. Pero por ahora, Ucrania estará satisfecha con al menos 31 bajas entre la brigada que Amurbaikov lideraba. Uno por uno, los carniceros de Bucher están siendo responsabilizados por sus crímenes, y hay uno más que estará en la mira de Ucrania. El 8 de mayo, Eurasia Review informó sobre algunos cambios que han ocurrido en el alto mando militar ruso. El general Viktor Absalov, jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas, fue despedido y reemplazado por el coronel general Alexander Chaiko, un oficial de las fuerzas terrestres. Quizá puedas imaginar hacia dónde va esto. Chaiko es uno de los hombres responsables de la masacre en Bucha y él comandaba el Distrito Militar Oriental de Rusia en el momento en que ocurrió. Ucrania ya había acusado a Chaiko y la Unión Europea le ha impuesto sanciones por su papel en lo que ocurrió en Bucha. Putin ha premiado a Chaiko con un cargo para el que no está capacitado. Al hacerlo, puso una diana sobre otro carnicero. Chaiko sería el próximo objetivo, mientras Ucrania desmantela la unidad responsable de Bucha. O puede que no lo sea. Ese es el truco. Ucrania ha demostrado que puede eliminar carniceros con drones y sabotaje. Ahora, los miembros restantes de la 64ª que mataron y torturaron en Bucha, todos se estarán haciendo la misma pregunta. ¿Seré yo el siguiente? No tendrán respuestas hasta que Ucrania decida aplicar su justicia sobre los carniceros de Bucha. La venganza esperará por los demás carniceros. Mientras Ucrania elimina una unidad responsable de miles de crímenes de guerra, también se venga de otras formas. Un ataque de misiles rusos causó 24 muertos en Kiev a principios de este año. Ucrania no lo permitió. Un gran ataque de drones ucranianos de largo alcance provocó explosiones masivas en varias regiones de Rusia. La maquinaria de guerra rusa sufrió un duro golpe. Entérate de todo en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete al programa militar para más cobertura sobre los ataques de Ucrania a Rusia. Gracias por vernos.